O sea, todos te dicen, ya sabemos que lo que produce la inflación, la máquina de pobre, el impuesto de los pobres, todo lo que quieran, pero no le encuentran la vuelta. A ver, Maxi, presentamos el tema y lo charlamos entre todos. El dato es este, ¿no? 4,7% marzo. El acumulado, cuando hablamos de pico inflacionario, es el 54,7% de inflación anual a marzo. Es decir, cuando te preguntan, bueno, ¿en cuánto está la inflación? Y casi 55% anual. 55% es la inflación de la Argentina medida a marzo, acumulado los últimos 12 meses. Más preocupante aún, más alarmante aún, la inflación de alimentos en marzo fue 6%, por arriba de la inflación general. Y la acumulada de alimentos en los últimos 12 meses, es decir, ¿cuál es la inflación de alimentos? La inflación de los pobres, que gastan la mayor parte de su presupuesto en alimentos, 64%. 64% de inflación de alimentos en los últimos 12 meses. Y yo te quiero mostrar esto que nosotros anticipamos ayer. Los datos fueron todavía un poco peores. Dijimos que iba a ser 54, fue 54,7. 64% de inflación anual de alimentos. Pero fíjate, cuando hablamos de pico inflacionario, acá está hoy Macri, el último dato del INDEC. 54,7% de inflación, 64% de la inflación de alimentos. Mirá dónde estaba la inflación de alimentos, que es esta línea de acá. ¿Dónde estaba en abril del año pasado, hace un año? En 20%. Se triplicó la inflación de alimentos. Se disparó el dólar y la inflación de alimentos pasó del 20%... ¿Pero ellos no sabían que si se disparaba el dólar se les iba a correr a precio? Bueno, evidentemente sabían, se les disparó el dólar y el traspaso a precios en el caso de alimentos fue terrible. Yo te quiero, pero déjame... Triplicada. Pasaste de inflación de 20 a 64. Déjame preguntarte, como si fueses acá. Sí. Te voy a preguntar, voy a quedar como un bruto. Como un bruto, ¿eh? Pero no me importa nada. Te lo voy a preguntar haciéndote una especie de juego de rol. Yo soy Macri, o soy un presidente. Y vos sos mi ministro de Economía y ustedes son los tipos que saben. Acá está la política, pero está la económica, están todos, está mi equipo. Y yo te digo a vos... Pues yo tengo 200 millones de cosas en la cabeza. Estoy con los temas de seguridad, temas políticos, armados. Y escúchame, si dejamos ir al dólar, ¿se va a correr a precios? Y vos me das una respuesta. Bueno, que salte un fusible, hermano. Porque si en 2 años me hiciste chocar, como decía el turco, la calecita de esta manera, uno de ustedes háganse cargo. Yo soy Macri, háganse cargo. ¿Quién se hace cargo? ¿Te hace cargo vos? ¿Te haces cargo vos? ¿Te haces cargo vos, Rosendo, que viniste? ¿Quién se hace cargo? Lo hicieron cargo a Sturzenegger. No, pero perdón, ¿alguien de ustedes, sí, alguien de ustedes 5 me hizo meter la pata y me está haciendo quedar como un tonto? ¿Quién se hace cargo de ustedes? Yo como presidente no me voy a hacer cargo. Pero saltó un fusible ya. ¿Qué fusible? Es Sturzenegger. Bueno, es el fusible que saltó. Bueno, yo creo... ¿Nadie le dijo que se iba a pegarle el palo así? Bueno, efectivamente se lo dijeron, se lo advirtieron. Se lo advirtió Pratgay, se lo advirtió Melconian, se lo advirtieron los propios economistas. ¿Y a los que le decían los echaba? De Cambiemos le decían que, exactamente, los dejaba de lado. ¿Por qué esto, Ale? Porque fíjate, vos tenías, principio del año pasado, la inflación general en 25%, 24,8%. Y la inflación de alimentos... ¿Quién le hizo cometer ese error, Maxi? Y la inflación de alimentos más baja, en 20%. ¿Pero quién le hizo cometer ese error? Dame culpable. culpable. Porque venías con el atraso cambiario. Pero dame culpable, venías con Maxi. el dólar pisado. ¿Pero hay un culpable de esto? Bueno, tiene que ser claramente la económica. Pero la económica, ¿pero quién? Lo que toman las decisiones económicas, el ministro de Economía, yo siempre dije el culpable, presidente del Banco Central, todo lo que... El culpable yo lo dije, pero lo dije todo el año pasado. ¿Quién? ¿Sturzenegger? Dije que es el propio presidente que lo encaramó a Sturzenegger primero. Macri pensaba que no había otra palabra autorizada en economía que Sturzenegger. Después, cuando se dio cuenta que Sturzenegger le rifó 5.000 millones de dólares de la reserva y que el dólar igualmente se le fue... O sea, pero por lo menos vamos a sacarlo... Lo tiró por la borda a Sturzenegger. Déjame sacar el fastidio de alguna manera, déjame hacer catarsis al aire. Poneme una foto de Sturzenegger. Vamos a poner la foto del Madera que nos hizo chocar como Argentina. Pero se fue hace mucho. Bueno, pero importa, pero vamos a empezar a poner la foto. Vamos a ponerle el sallo a alguno. Está bien, pero está bien. Rosendo y Maxi dicen Macri. Yo te entiendo. Este muchacho, perdón, este muchacho este chocó la Argentina, acá. Está bien, Macri le dio a la derecha. Este hombre... Empecemos a poner nombre y apellido a los que nos llevan contra pero yo te digo una cosa, porque está bien, este hombre te hace chocar. ¿Pero cuándo se Vos fue? Después el auto lo llevas al taller y lo llevas a arreglar y sale... Bueno, poneme quién lo hizo mierda más al auto. Hay algo preocupante que viene en el informe, y está ligado a lo que vos estás preguntando, qué te hizo chocar. Para mí lo grave también es la percepción que están teniendo de cómo está el auto. Porque cuando vos en el informe escuchás
que te dicen, no, porque el problema es que la verdad nos está preocupando la velocidad, lo escuché textual, la velocidad en la baja de la inflación. No hay una velocidad de la baja de la inflación. La preocupación no es que está bajando de a poco. La preocupación es que está subiendo. ¿Qué velocidad en la baja de la inflación Y no están lo viendo? dice cualquiera, Entonces, cuando Fernando. vos ves, Pero no cuando lo vos dice tenés cualquiera, lo dice Marcos Peña. Bueno, Marcos Peña, cuando vos tenés la percepción, sí, Marcos Peña. Lo dice Marcos Peña. Cuando vos tenés la percepción equivocada o distorsionada, es muy difícil que encuentres una solución porque no estás viendo el problema. No, hoy el Ahora, presidente- si es una construcción de discurso, de campaña, hay un relato. Lo criticamos durante muchos años el relato. Ahora, el relato de una realidad no te hace desaparecer la realidad. Vos podés construir digo, tu relato. perdón, en el juicio. Déjame no, porque un le- segundito. Pero no Romy. desaparece. Me pide Maxi y me había pedido No, Rosendo y hoy estoy como hoy Romy. el presidente del Banco Central y ayer el propio presidente Macri reconocen que están en una situación límite. Reconocen que la inflación no se está desacelerando, sino que se está acelerando. A fin de año, la inflación en diciembre del año pasado está en 47%, ahora está en casi 55% anual. La inflación de alimentos estaba a fin del año pasado en 53%, ahora está en 64% anual la inflación de alimentos. Se aceleró enero, febrero y marzo, se aceleró la inflación. El propio presidente lo reconoce. Antes decía el presidente, hace 2 meses decía que la inflación está bajando. Ahora reconoce que hay pico inflacionario. Si el gobierno sabe que está en serios aprietos, estos niveles de inflación te ponen en jaque todo el esquema de estabilidad macroeconómico. ¿Cómo haces para sujetar el dólar? La tasa de interés no la podés mover con estos niveles de inflación porque si no te corren todos al dólar. Ahora te voy a contar un ratito porque el gobierno mañana va a hacer anuncios que son importantes, pero ya empezó a hacer anuncios importantes respecto a qué va a pasar con el dólar. Hoy cambió todo el esquema que tenía para el dólar para el resto del año. Ahora vamos a hablar de eso. Justo Rosendo asentía, o cuando hacíamos este pequeño, yo interpretaba una especie de juego de rol, y Rosendo me hizo así con la cabeza cuando dije Macri. Bueno, a ver, claro, porque Macri no ha querido tener ministro de Economía ni quiere tener ministro de Economía. Correcto. Él no quiere nadie que esté concentrando el poder económico debajo de él. Y además, correcto, es decir, entonces vos tenés un banco central, la foto que estamos viendo. Ya te Sturzenegger, Peña, Duhovne, Caputo, que fue cuando empezó claro, el clima de inestabilidad. ¿Qué es lo que están mostrando ahí? ¿Quién es el ministro de Economía ahí? el del medio, Duhovne. Bueno, yo te diría que Caputo, ministro de Finanzas, no hay un ministro de... Lo que Macri no quiere es tener un ministro de Economía que acumule poder. Kirchner tampoco quería. Kirchner tampoco tenía, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estás en una normalidad, podés no necesitarlo, pero cuando estás en una crisis necesitas a alguien que tome la ¿Pero por qué conducción. lo necesitas? Si total va a ser lo que vos le decís. Pará, un poquito. Macri no quiere personalidades fuertes. Bueno, por eso se fue Pratgay. Claro, nadie que acumule poder debajo de él. Entonces, ¿quién es el conductor económico? Es decir, Duhovne está administrando una parte, pero él no quiere tener... Pero cómo es, muchachos? Explíquenme el manejo de los presidentes con el ministro de Economía. Perdón el ejemplo, pero por ahí es muy gráfico. Tema fútbol. Hay un presidente de un club y un técnico. El presidente no le puede decir nunca al técnico cómo tiene que formar, a qué jugadores tiene que poner. Pero sí le puede deslizar una idea y si el técnico está totalmente en contra, le dice no, ni esa idea, muchas veces vuela el técnico. Pero muchas veces queda, Ale. Vos lo Pero, sabés. pero muchas veces muchas queda. veces Bueno, le da bola en a las compras que le traen, a las cosas en que este le... caso, ¿quién decidió que el dólar... Porque acá Maxi me marcó recién que el punto de inflexión pasa cuando empiezan a liberar el dólar, se va para arriba el dólar. No es que lo liberan, es que no pudieron controlarlo. Es decir, había mantenido el dólar atrasado, esta es la discusión. Es decir, después de la elección de octubre del 2017, dentro del gobierno se empiezan a dar cuenta que hay que devaluar porque con el dólar subiendo nada más que 5% por año y la inflación del 25%, el atraso cambiario era pavoroso, los argentinos gastaban 10.000 millones de dólares en el exterior, atesoraban 20.000 millones de dólares pero no con el te dólar subía barato. 62% Claro, la inflación de alimentos. Lo que pasa... Pero tenías tipos veraneando en Miami y tenías los gringos no te vendían la soja porque estaba atrasado el cambio, pero tampoco la manteca se te iba a 450 pesos por eso, un pedacito de manteca. Hubo un desmanejo macroeconómico muy grande que significó que el dólar se disparara 100% y con eso todos los precios atrás. Ahora, hoy el ministro de Economía no tiene mucha relevancia, Ale,
Hoy la economía argentina está intervenida por el Fondo Monetario. Absolutamente. Duhovne no tiene ninguna relevancia, Sanleris no tiene ninguna relevancia. Hoy la política económica te la hacen desde Washington. No es una cuestión ideológica, estoy describiendo... No es tocarles la cola de una manera violenta a si te está viendo alguno del gobierno, decir No, que el ministro de Economía es Christine Lagarde. Es lo que saben todos los bancos de inversión. Entregaron. Es lo que saben, Entregaron, es lo que confirmaron sabe con el todo el fondo. establishment económico. Pero por supuesto que es así. Pero por supuesto que es así. Es más, las medidas que hoy anuncia el equipo económico, vamos a contar sobre el dólar, que son medidas importantes que complementan los anuncios de mañana. El gobierno está dispuesto a dar la batalla, a decir voy a cavar una trinchera para que no se me escape el dólar y voy a tratar de controlar de alguna manera los precios en lo que queda del año. Por lo menos tienen un plan electoral para llegar de alguna manera Yo a la sé elección. que es contrafáctico lo que te voy a preguntar. Si se hubiese quedado... Esto lo negociaron con Washington. Pero pará, si se hubiese quedado... Consiguieron la Yo autorización sigo de Washington. enganchado con lo otro. Perdón, tengo enganchado con Sí, lo otro está porque bien. me quedé enganchado con eso. Estoy como un loco con eso. Sí. Si se hubiese quedado Melconian, yo te voy a contar algo, si lo pueden buscar en el archivo para mañana. Una de las primeras notas que le hice a Melconian ahí, todavía no estaba peleado con el gobierno, creo que estaba al frente del Banco Nación. Hacía poquito que había, no sé, el dólar se estaba Prat Guy todavía al frente del ministerio y me dice al aire acá, che, ¿va a funcionar? Le digo más o menos, ¿le va a funcionar este planteo, esta teoría económica que aplica Sturzenegger? Dice, no, dice, esto es como cuando te responde tarde la canilla de agua fría o caliente en una ducha que o te quemás o pasás frío. Dice, cuando vos aplicás un plan económico, dice, tardan un año y pico, te tardás un año y pico en darte cuenta si regulaste bien la canilla. Y me acuerdo de eso. O sea, pasaron 3 años y pico, evidentemente nos quemó el lomo la canilla Sturzenegger. ¿Se pasó rosca y nos está quemando la espalda? Fue un fracaso absoluto reconocido por el propio gobierno. Internamente Macri sabe que chocó la economía, que chocó. No es que ahora lo que estás evitando es ver si no tenés otra crisis como la del año pasado, es decir, si volvés a chocar, pero la economía ya chocó. Ahora se dieron cuenta que además Sturzenegger no aparece por ningún lado, Está bien, está pero debajo de la cama. Está bien, Ale, Sturzenegger. pero ahí hay una responsabilidad muy grande del presidente. Muy grande la responsabilidad. Porque el presidente, cada vez que le decían, mirá que hay atraso cambiario, mirá que no podés tener inflación del 10% o 15% anual con tasa de interés, que lo que te generan es que ingresen capitales especulativos de corto plazo, atrasás más el tipo de cambio y generás todavía una burbuja que en cualquier momento explota, con un déficit en el sector externo cada vez más grande. ¿Quién se lo decía? Se lo decía Prat Guy, se lo decía Melconian, se lo decían dentro de la jefatura de pero gabinete. si Macri tomó otra decisión, Sí. es porque había otros que le decían otra cosa pero del otro lado. yo- No creo que él lo haya decidido de su convicción. Lo que yo quería Quiero preguntarte, decir, Max- le hizo caso a determinado sector. Él confió en sus funcionarios, Bueno, en el presidente del Banco Central. está bien. Confió también en algún momento cuando se va Prat Guy en Duhovne. Y bueno, evidentemente... Pero Maxi, escuchó unos y no perdón, otros, pero sí. siguiendo el ejemplo que está dando Fer, ¿no? Supongamos que sí, que efectivamente, como decís, fue Sturzenegger, chocó, reventó el auto. Desde ese momento hasta ahora no hubo nadie que pueda ni siquiera sacar, digamos, una bolladura. Cada vez fue poniéndose peor la situación. Entonces yo entiendo, digamos, que, como dice Ale, buscar un nombre y buscas el nombre de Sturzenegger. Pero ¿cuándo se fue Sturzenegger? Hace 10 meses. Bueno, ¿qué pasó en los últimos 10 meses? 14 de junio Vamos a de seguir. 2018. Y en estos 10 meses nadie te sacó Perdón, ni un bollo del perdón. auto. Yo insisto con esto. Bueno. Ustedes insisten con Sturzenegger. No, yo al revés, insisto yo te- con Mauricio Macri. Obsesionado con No, Sturzenegger. Yo insisto con Mauricio Yo te Macri. pregunto qué pasó en ¿Por estos qué? 10 últimos meses. Porque se le planteó al presidente y se lo plantearon desde distintos lugares, incluso dentro de Cambiemos, la posibilidad de que después de ganar la elección en el 2017 necesitaba un amplio acuerdo político y social para tratar de encauzar el programa económico. Bueno, ahí diste que otro necesitaba paso. Listo. devaluar. Dale, ahí está. Ahí abriste un nuevo capítulo. Y Macri dijo, ahí diste un nuevo, ahora estoy poderoso, no ahí lo diste hago. un nuevo capítulo y me meto con Calvo y con Rosendo Fraga. La apertura, el laboratorio del PRO, ¿es adepto a la apertura o están cerrado como de muñeco? No, están desesperados. Lo único que quieren es ganar la elección y saben que así no la ganan. Por eso comentábamos ayer en la placa que habíamos preparado respecto a la preocupación que hay hoy en el laboratorio del PRO, que ven las encuestas, que ven los cualitativos, que Durán Barba lee
lo que están dando los estudios y que Macri, lejos de estabilizarse en su caída, sigue cayendo. Y por eso planteábamos algo que Maxi nos confirmaba antes de salir al aire, respecto a que ellos no eran, en el laboratorio del PRO, no eran muy partidarios de que Macri saliera mañana miércoles a hacer el anuncio de las nuevas medidas. Y efectivamente lo convencieron porque él lo quería hacer, como en su momento ya hizo algunos anuncios, y Maxi confirma de que los anuncios no lo va a hacer. No me cambien de tema, pará, ahora llego ahí. Lo cual, esto habla de la fragilidad en la que está el laboratorio y todo el andamiaje electoral que armó Cambiemos para ganar las elecciones.